Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Raquel. Yo súper emocionada de después de casi 2 meses o poco más de 2 meses poder grabar otra vez y poder subirles este video. Han pasado un montón de cosas, pero bueno, a Dios gracias, ya estamos acá nuevamente. Así que antes de empezar les quiero dar el versículo del día de hoy y dice: a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo vas a encontrar en Juan 1, versículo 12. Quiero comenzar citándote una frase que hace muchos años, cuando yo estaba estudiando teología, tenía una profesora que además era mi pastora en ese momento también. Ella mencionaba esta frase, decía: no todo lo que recibimos de nuestros padres fue bueno, o no todo lo que nuestros padres nos dieron fue bueno. Es una frase que yo la tomé y que me ha quitado muchas cargas de encima en diferentes momentos de mi vida. Bueno, me gustaría que si tienes en qué anotaras esta frase porque vas a ver lo importante que es conforme vayamos avanzando en el tema. En el último video que subí, que era este ejemplo de oración que nos deja Jesús, fuimos revisando el Padre Nuestro parte por parte. Si recuerdan, dividí esta oración en dos partes, entre lo que yo hago y lo que Dios hace. Si no han visto el video, se los voy a dejar por aquí, y si quieres volver a verlo, pues puedes ir a verlo. Uniendo esas dos partes se tocaron 7 puntos. En los próximos videos iré tocando cada uno de esos puntos. Bueno, la oración comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. El primer punto que tocamos fue reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. Así que en este video vamos a hablar de identidad. Podemos comenzar por entender qué es identidad. El concepto identidad proviene del latín identitas o idem, que se refiere a los rasgos y excepciones de un grupo con respecto del resto de sus semejantes. La identidad de un conjunto es lo que nos permite entender el valor de lo único y el sentido de lo diferente. La identidad es la conducta, las habilidades, las creencias y la historia de una persona. Es la imagen consistente de sí mismo. Y bueno, ¿por qué te di esta frase al principio del video? No todo lo que recibimos de nuestros padres fue bueno, porque pues la primera identidad que nosotros recibimos es la heredada, es la que nos dan nuestros padres. Y muchas veces cuando venimos de familias disfuncionales, y disfuncional no me refiero a familias diferentes, me refiero a familias que incluso pueden estar dentro de lo tradicional, pero son familias que no funcionan, que venimos arrastrando con patrones de conducta equivocados, con machismo, con historial de abuso, de maltrato, con un montón de ideas erradas. Y esa es la identidad que nosotros recibimos. Y esta frase no se refiere a que tengas unos malos padres o que todo lo que tus padres te dieron fue malo. No, se refiere simplemente a, como te digo, venimos heredando tantos patrones de conducta equivocados que ellos no pudieron darnos algo mejor, porque eso ellos fue lo que recibieron también de sus padres, y sus padres a su vez de sus padres. Entonces, bueno, pero pienso que eso se puede cambiar cuando hay alguien que es consciente y dice: a ver, aquí algo no cuadra, hay que desaprender cosas y volver a aprenderlas de la forma correcta. Cuando yo te decía que a mí esta frase me ayudó mucho en ese aspecto, en ser muy observadora y decir: a ver, puede ser que me enseñaron esto, aprendí esto, pero creo que no es lo correcto. Bueno, la primera identidad que nos dan nuestros padres, vamos a poner un ejemplo. El primer documento de identidad que nosotros recibimos es al nacer. Es esta acta de nacimiento, partida de nacimiento, certificado de nacimiento, dependiendo el país donde vivas. Básicamente en este documento dice el lugar en que nacimos, la fecha y hora exacta en que nacimos, quiénes son nuestros padres, incluso quiénes son nuestros abuelos. Esa es la primera identidad que nosotros tenemos. Lo que somos a través de nuestros padres, lo que ellos nos dan en la educación. El segundo documento de identidad lo recibimos a los 18 años, que es la mayoría de edad en México. En otros países puede ser 21,
diferentes dependiendo del país donde vivas, ¿no? Pero ya en este documento de identidad nos dice no dónde nacimos, sino dónde radicamos actualmente. Nuestro nombre ya no dice el nombre de nuestros padres, nuestra edad, y tenemos incluso un número de identificación ya como personas adultas. Esta es ya nuestra identidad, ya dice quién eres tú. Pero de nuestro primer documento de identidad al segundo documento de identidad que ya nos reconoce como personas individuales, pasan muchas cosas, entre ellas la adolescencia. Es búsqueda de saber quién soy como una persona independiente, quién soy como una persona individual, ya no perteneciente a este grupo, sino ya estamos buscando esa individualidad. Pero cuando llegamos a la adolescencia cargando este costalito de heridas de abandono, de rechazo, de comparación, con carencias afectivas, la falta de alguna de las figuras, sea papá, mamá o incluso ambos, es muy difícil hacer esta transición entre la vida de niño y la vida adulta. Incluso muchas veces este salto de la infancia a la vida adulta no se logra. ¿Cuántas veces has conocido personas de 30, 40 años que se comportaran como si se hubieran quedado en la adolescencia, que nunca logran esta independencia, no solamente hablando en el sentido económico, sino independencia emocional, nunca lograron esa madurez y nunca lograron llegar a esta vida adulta siendo seres independientes con una identidad propia? Y no se trata de juzgar o de levantar juicios aquí, se trata de reflexionar y saber qué es lo que falló en esa transición, qué cosas hay que sanar emocionalmente, qué cosas hay que trabajar en nuestro interior para finalmente poder encontrar esa identidad. Y en este punto quiero decirte que en estos temas, la primera en aprender soy yo. Este video yo decía, va a ser un video corto, sencillo, fácil de explicar, pero mientras yo estudiaba la historia del personaje que adelante te voy a contar, y el tema, y leía la palabra y buscaba información en otros lados, había muchas cosas que me iban haciendo clic y que yo decía, wow, o sea, cómo uno puede llevar heridas en su corazón o cosas guardadas y no darse cuenta hasta que ves tu historia reflejada en la vida de otra persona. Y bueno, empecé a decirle, Señor, si me falta poquito aquí, pues ayúdame con eso. Y empecé a trabajar en eso también al mismo tiempo que trabajaba en el tema. Sé que Dios es especialista en cambiar no solo nombres, sino Él tiene el poder de cambiar tu vida, tu destino y tu identidad. Y eso lo vamos a ver con este personaje, que si alguien sabe de buscar un lugar en la vida, de buscar su identidad, de buscar quién es Jacob. Y vamos a hablar de él. Y bueno, en Génesis 25, en el versículo 20, comienza la historia de Jacob con la unión de Isaac, hijo de Abraham, y Rebeca. Nos cuenta la Biblia que Isaac era aproximadamente de 40 años cuando toma por esposa a Rebeca. Rebeca era estéril, por lo tanto no podía tener bebés. A lo que Isaac ora a Dios y le pide por ella, y Dios lo escucha. Nos cuenta la Biblia que Rebeca queda embarazada de gemelos, que ellos peleaban desde el vientre de su mamá, a lo que Rebeca dice, si esto ha de ser así, ¿para qué vivo yo? Entonces va y consulta a Jehová. Dios le dice, en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos y el mayor servirá al menor. Se cumple el tiempo y nacen estos bebés. El primero dice la Biblia que era rubio y muy velludo, por lo cual pusieron su nombre Esaú. Y el segundo nació sujetado del talón del primer bebé, por lo cual pusieron su nombre Jacob. Y desde aquí empieza la historia de Jacob. Cuando Jacob nace, el nombre que le ponen quiere decir el que está sujeto por el talón, usurpador o el que ocupa un lugar que no es suyo.
Entonces, desde ahí ya quedó marcada la identidad de Jacob como quien no tiene un lugar. Y aquí quiero detenerme un poquito para las personas que están esperando un bebé o que piensan tener un bebé próximamente. En los tiempos bíblicos, los nombres que se les ponían a los bebés eran sumamente importantes. Muchos nombres fueron dados por Dios mismo, otros nombres tenían mucho que ver con el momento, el lugar o las circunstancias en las que estos bebés nacían. Entonces, es muy importante averiguar el significado del nombre que le vas a poner a tu bebé. Yo sí creo que el nombre marca mucho los rasgos de personalidad y de carácter de tu hijo. En el versículo 27 de Génesis 25 nos habla de que los niños han crecido. Esaú era un hombre diestro para la caza, un hombre de campo, podría ser hasta un poco rudo, mientras que Jacob era un hombre de tiendas, era un hombre de casa, tranquilo y por lo que podemos ver más adelante, incluso cocinaba bien. Y bueno, aquí viene otro de los errores que como padres solemos cometer o que hemos sufrido también en algún momento como hijos, el favoritismo. La Biblia nos habla de que Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, mientras que Rebeca amaba más a Jacob. Y bueno, yo sé que tú puedes tener más afinidad con un hijo que con otro, que a los hijos se les ama diferente porque son diferentes, yo lo entiendo, pero tú no puedes hacer favoritismo, tú no puedes preferir a un hijo sobre el otro. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta lo que tú estás haciendo es sembrar discordia en tu casa, sembrar enemistad y sembrar división. Y cuando estos hijos crezcan, no se van a ver como hermanos, se van a ver como enemigos. Y en la mayoría de estos casos, porque lo he visto muy de cerca, los hermanos terminan teniéndose mucho resentimiento, incluso hasta rencor. Y eso no es más que producto de lo que tú como papá has sembrado. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. En el versículo 29 nos cuenta la Biblia que un día Jacob había hecho un guiso, me imagino riquísimo, y que llega Esaú muy cansado del campo y le dice, te ruego que me des un poco de ese guiso, pues estoy muy cansado. Jacob aprovecha esta oportunidad. Yo creo que él siempre se sintió que no tenía un lugar ni en el corazón de su padre ni en su familia. Entonces aprovechó esta situación y le dice, ok, pero véndeme tu primogenitura. A lo que Esaú contesta, pues sí, si muero, ¿de qué me servirá la primogenitura? Y le vende la primogenitura por un plato de lentejas. Y bueno, nos cuenta la Biblia que hicieron el juramento, que Esaú comió, bebió, se levantó y se fue, y de esta manera despreció su primogenitura. Y más adelante hay otro episodio donde Jacob vuelve a aprovechar la situación, pero esta vez con ayuda de su mamá. Nos cuenta que cuando ya Isaac era de edad muy avanzada, había perdido la vista, manda llamar a Esaú y le dice que vaya y case y le prepare un guiso y se lo lleve porque lo va a bendecir antes de morir. Rebeca escucha esto y arma todo un plan para que sea Jacob el que reciba la bendición de Isaac. Me gustaría que lo leyeras en el capítulo 27 de Génesis. Realmente arman todo un plan en el cual Jacob se hace pasar por Esaú y recibe la bendición de Isaac. Cuando Esaú se da cuenta que su hermano lo había suplantado y que había recibido la bendición de su padre, que incluso su padre lo había puesto por sobre él, él aborreció a su hermano y juró que cuando su padre muriera, él lo iba a matar. Entonces, aquí podemos ver cómo dos hermanos se vuelven enemigos. Pero sabes, Dios es experto en corregir los errores que nuestros padres cometieron con nosotros o que nosotros a su vez hemos cometido con nuestros hijos. Y digo cometido, yo también fui una mamá muy joven,
siendo una mamá primeriza, tú quieres que todo sea perfecto con tu hijo. Sobre todo con mi hija la mayor, yo recuerdo que le exigía demasiado. eh, y bueno, gracias a Dios he aprendido a reconocer esos errores, a pedir perdón cuando he tenido que hacerlo y a corregir esos errores también. Pero bueno, vamos a ver lo que hace Dios corrigiendo esos errores que nosotros cometemos o que nuestros padres han cometido con nosotros. Como te dije, tú puedes leer la Biblia y vas a darte cuenta que a muchos personajes Dios les cambió el nombre, pero en este caso, en el caso de Jacob, no solamente le cambió el nombre, sino que le dio otra identidad. Y esta parte te la quiero leer porque no quiero que se me vaya ningún detalle. En Génesis 32, versículo 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Esto es el que lucha con Dios. O Dios lucha porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, esto es, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No tienes que luchar más. Jacob toda su vida luchó por tener una identidad, por encontrar su lugar. Y aquí Dios le está diciendo, este es tu lugar. Israel es el pueblo de Dios, le dio 12 hijos, que son las 12 tribus. Aquí la Biblia dice que le puso a ese lugar Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, en el momento que Dios no solamente le cambia su nombre, le da un lugar, le da una nueva identidad, le cambia su vida, también hay libertad en su corazón, libertad en su alma. Entonces, si tú sientes que estás constantemente en esta búsqueda de decir quién soy, a dónde pertenezco, Dios tiene un lugar para ti. Dios puede cambiar tu nombre, Dios puede cambiar tu vida y Dios puede darte una nueva identidad como hijo de Dios. En el versículo que te di al principio dice, a los que le conocieron, a los que en él creyeron, fueron hechos hijos de Dios. No importa de dónde tú vengas, no importa tus errores, no importa todo lo que haya sido tu pasado. Vemos que el pasado de Jacob no era un pasado muy limpio que digamos, pero cuando tú llegas a Dios, Dios hace eso, Dios te cambia el nombre, te cambia la vida, cambia tu identidad y cambia tu historia. Y encuentras un lugar, y si tú le recibes y crees en él, vas a ser hecho hijo de Dios, y ese es tu lugar como hijo de Dios. Ahora vamos a ver un dato importante sobre la Biblia. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros que se clasifican de la siguiente manera. Libros de la ley o Pentateuco son 5 libros. Libros históricos son 12 libros. Los libros poéticos son 5 libros. Libros de los profetas mayores son 5 libros. Y libros de los profetas menores son 12 libros. Espero que te haya gustado mucho este video, que lo hayas disfrutado mucho, pero sobre todo que te pueda ser útil
útil de alguna forma. Si te gustó, dale manita arriba, déjame un comentario, sugerencias, qué opinas sobre estos temas. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a ti no te va a costar nada y a mí me ayuda un montón. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y bueno, pues esto es todo por este video y nos vemos la próxima semana o en un próximo video.